Siguiendo el ejemplo de mi profe Jimmy esta semana, agradezco al Señor por las 3 próximas horas que estaremos acá. Como hemos estado en el aula durante estas 2 últimas semanas, invadidos por el espíritu de Salazar en el profe Jimmy. No, agradezco al Señor. Hermanos míos, muy buenas noches. Bueno, voy a quitarme esa mascarilla, ¿verdad? Yo no sé por qué estoy tan nervioso hoy. ¿Será porque está Jimmy aquí? Quiero agradecer al Señor, hermanos. Esa es una oportunidad increíble. Y hoy tengo el privilegio de poder exponer uno de los libros de la Biblia probablemente menos estudiados. Y mientras estaba pensando cómo introducir este tiempo en esta noche, estaba pensando que hoy es el día de los primeros. Hoy es el día de los primeros. Y no tanto para ustedes, sino para mí. Por ejemplo, hoy es el primer miércoles que tenemos la oportunidad de estar con nuestro hijo en la iglesia, con nuestro primer hijo. También hoy tengo la oportunidad de exponer por primera vez o de estar presente en este tiempo de estudio de Panorama Bíblico, porque no había tenido la oportunidad de estar todo este tiempo desde que comenzamos. También es la primera vez que tengo el privilegio de exponer uno de los libros de la Biblia, ya que cuando comenzamos con esta dinámica se nos vino la cuarentena, se nos vino el COVID y ahí se acabó todo. Y me quedé embullado con esto. Y hoy también estaremos estudiando juntos el primer libro de Crónicas. Entonces tenemos unos cuantos motivos en esta noche para pensar en lo primero, que especialmente lo primero en nuestras vidas debe ser la gloria del Señor y la alabanza por medio de Cristo y de su palabra. Y eso precisamente es a lo que hemos venido en esta noche. Voy a ver si esto funciona, porque nunca en mi vida he trabajado con un aparato como este. Se recuerden que vengo desde Cuba y allá solo piedra tiramos. Ahí está. Y voy a ver si recuerdo mi clase de griego. Divrei Hashamayin Aleph. Locura, perdón, estoy perdido en esta. Interesante, este libro de Crónicas significa inicialmente su título en el libro. Cuando aparece este libro en las Biblias en hebreo, este libro significa los anales de los días. Interesante está. Si alguna vez tienen la oportunidad de tener una Biblia en hebreo y conocer el idioma hebreo, este es el título del libro de Crónicas, los anales de los días. Esto literalmente significa los acontecimientos de los años o los sucesos de los últimos días. Interesante, aunque el libro de Crónicas aparece dividido en nuestras Biblias en primero de Crónicas y segundo de Crónicas, originalmente este libro fue escrito en un solo tomo, pero por la largura de este tomo fue dividido en los 2 libros que hoy tenemos en nuestras Biblias en español. Jerónimo, uno de los apologetas del siglo IV, y Martín Lutero en el siglo XVI, llamaron a este libro de Crónicas las crónicas de toda la historia divina. De ahí que las Biblias en español que hoy tenemos titulen este libro las Crónicas. Recuerde que inicialmente fue llamado los Anales de los Años, pero el título que hoy tenemos en nuestras Biblias, Libro de Crónicas, fue tomado del título que le dio Martín Lutero y San Jerónimo en el siglo IV. Hablemos un poquito del autor de este libro. ¿Quién fue el autor de este libro, el escritor del libro de Crónicas? Bueno, originalmente, estos 2 libros de Crónicas, aunque el próximo miércoles tendremos el privilegio de escuchar a nuestro hermano Fernando Melgar exponiendo el segundo libro de Crónicas. El libro de Crónicas, tanto primera de Crónicas como segunda de Crónicas, por lo general se estudian juntos.
Pero en la noche de hoy solo estudiaremos y estaremos abordando juntos este primer libro de Crónicas y quién es su autor. Bueno, la tradición judía frecuentemente el pensamiento de la tradición judía se inclina fuertemente por Esdras, el escriba. Y ellos consideran que Esdras no solamente escribió el libro de Crónicas, sino también el libro de Esdras y el libro de Nehemías que tenemos en nuestras Biblias. Y esta tradición judía tiene dos fundamentos o dos razones fundamentales. En primer lugar, ellos consideran que el libro fue escrito después, un tiempo después del exilio de los judíos en Babilonia, cerca del tiempo del ministerio de Esdras, aproximadamente entre el año 450 y 430 antes de Cristo. Y la segunda razón por la cual ellos se inclinan para creer que fue Esdras quien escribió este libro es porque muchos de los pasajes que encontramos en el primer libro de Crónicas están relacionados con las preocupaciones sacerdotales del templo. Las preocupaciones sacerdotales que es muy común en los escritos de Esdras. Sin embargo, hay otros puntos de vista que ponen en tela de juicio esta perspectiva de la tradición judía. Ellos consideran que tanto las evidencias históricas como las evidencias escriturales no señalan, no apuntan, no se definen específicamente por Esdras. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que los tres libros que anteriormente mencionamos, Crónicas, Esdras y Nehemías, no fue escrito por un autor en particular, sino que fue escrito por varios autores o una compilación de autores. Aunque esta compilación de autores tenían criterios o compartían intereses en común. Al autor del libro de Crónicas se le conoce como el cronista, o muchos también le llaman el historiador. Y por su interés en el templo, se estima que este libro fue la persona que escribió este libro, el historiador o el cronista, pertenecía a una familia con una ascendencia sacerdotal o de alguna manera pertenecía a los levitas. Ahora, ¿cuándo se escribió este libro? ¿Cuándo se estima que fue escrito el libro de Primera de Crónicas? Hablemos también un poquito acerca del contexto histórico. ¿Dónde está ubicado históricamente? ¿Dónde podemos rastrear la fecha y el contexto histórico del libro de Crónicas? Bueno, recuerden, Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas son dos tomos de un mismo libro. Y por los últimos versículos del segundo libro de Crónicas, estos últimos versículos del último capítulo de Segundo de Crónicas nos indican que Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas fueron escritos posterior a la liberación del pueblo judío del exilio en Babilonia, aproximadamente en el año 538. La ausencia de los elementos de la cultura griega sugiere que la historia que vemos narrada en los libros de Crónica fueron escritas o fueron compuestas antes del periodo de Alejandro Magno, antes del año 331 antes de Cristo. Sin embargo, existen diversos puntos de vista que definen o que se inclinan acerca de la fecha exacta en la que fue escrito este libro. Al igual que hay diferentes opiniones acerca de quién fue el autor original del libro de Crónicas, también hay diferentes puntos de vista acerca de cuándo se escribió específicamente este libro. Por un lado, hay algunos eruditos bíblicos que consideran que el cronista escribió este libro cerca del tiempo de la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. Tenemos que recordar que la nación de Israel regresó en 3 viajes después de su exilio. Y el último viaje, bajo el liderazgo de Zorobabel, se comenzó la reconstrucción del templo, pues
algunos eruditos piensan que los libros de Crónicas fueron escritos en este periodo cuando estaba la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Zorobabel, aproximadamente entre los años 520 y 515. Por eso es que muchos estiman que el libro se escribió otro tiempo después, y esta es la segunda perspectiva. Es interesante porque la mayoría de los eruditos bíblicos, a diferencia de la perspectiva anterior, sugieren que Crónicas fue escrito durante o después de los ministerios de Esdras y Nehemías, más o menos en la segunda mitad del siglo V y principios del siglo IV. Ahora, considerando que primero de Crónicas, capítulo 3, versículos 17 al 24, registra dos grandes generaciones más allá de Zorobabel, es muy probable señalar una fecha de escritura posterior al año 640. Por eso les dije al principio que la fecha probable en la que se escribió este libro fue entre 450 y 430 antes de Cristo. Específicamente o aproximadamente bajo el ministerio de Esdras y Nehemías. Ahora, ¿cuál fue la intención por la cual el escritor escribió este libro? ¿Cuál fue el propósito o los propósitos originales por los cuales se escribió primero de Crónicas? Hablemos un poquito entonces de los propósitos de este libro. Crónicas fue escrito con la intención de animar a los hebreos. Como les dije anteriormente, ya se había producido el exilio, y posterior al exilio 3 viajes de regreso a la ciudad capital, a la ciudad de Jerusalén. El pueblo hebreo había regresado del exilio y estaban enfrentando serias dificultades. Por un lado, habían dificultades espirituales, dificultades sociales. No todo el pueblo había regresado, solo un pequeño remanente había regresado. Recordemos también el trauma del exilio en Babilonia. Todas estas conquistas, tanto del reino del norte como el reino del sur, los conflictos religiosos que existían entre ambos reinos, conflictos políticos, de manera que los que habían regresado del exilio, este remanente que había regresado de Babilonia, tenía serias dificultades a su regreso a la tierra. Es interesante porque la restauración del templo y de la nación no habían producido los cambios drásticos que los hebreos esperaban, sino que tuvieron que soportar dificultades económicas extremas. Ellos tuvieron que enfrentar oposición extranjera y también conflictos internos sociales. De manera que la situación social, política, religiosa y espiritual de la nación de Israel en el tiempo en que el cronista escribió esta historia era sumamente compleja. De manera que era necesario dejar por escrito y plasmar toda la historia de la nación de Israel, toda la historia de Dios con su pueblo, para que ellos cobraran ánimo. Es interesante porque a lo largo del libro de Crónicas se pueden notar 3 propósitos por los cuales fue escrito este libro. En primer lugar, el libro de Crónicas fue escrito para recordarle a la nación de Israel quiénes eran los legítimos herederos de las promesas de Dios. Ellos necesitaban recordar el pacto que Dios había hecho tanto con Abraham como con Moisés, con Isaac, con Jacob, con David, su rey, su estandarte. Todas las promesas de Dios necesitaban ser recordadas a una nación que estaba puramente desanimada. En segundo lugar, Crónicas fue escrito para enseñarles qué instituciones políticas y religiosas debían ser adoptadas. Recuerden que con el exilio la ciudad había sido destruida, el templo había sido arrasado, los muros de la ciudad habían sido devastados. El regreso del exilio fue un periodo de reconstrucción, tanto de la ciudad como del mismo templo.
Y esta nación que regresa, este remanente que regresa, necesitaba recordar las dos instituciones más importantes de su tiempo. Más adelante vamos a ver cuáles son esas dos instituciones. En tercer lugar, el libro de Crónicas fue escrito para recordarle al pueblo hebreo acerca de la esperanza que ellos tenían del rey mesiánico, del rey davídico que estaba por venir. Sin duda alguna, el libro de Crónicas traería consuelo, esperanza para una nación desanimada que había olvidado el pacto de Dios. Ellos necesitaban recordar que el pacto de Dios era eterno y permanente con ellos, y que un descendiente de David ciertamente iba a venir a restaurarles y a reinar sobre ellos. De manera que la situación difícil que estaba atravesando no era una situación permanente, porque su rey pronto llegaría. Ese es el recordatorio del cronista. Nuestro rey está por llegar. Dios ciertamente ha prometido que del linaje de David, de la descendencia de David, habrá un rey, y ese rey vendrá y reinará entre nosotros. Qué gloriosa verdad, qué gloriosa esperanza para un pueblo desanimado, un pueblo deprimido socialmente, políticamente, espiritualmente. Ahora, hablemos un poquito. Ya sabemos quién es el escritor de Esdras, por lo menos tenemos una idea. Algunos piensan que ya sabemos quién es el escritor de Crónicas. Algunos consideran que fue el escriba Esdras, otros tienen diferentes opiniones, consideran que fueron diferentes autores. Ya sabemos aproximadamente cuándo se escribió este libro, entre los años 450 y 430 antes de Cristo, posterior al exilio en Babilonia, durante el ministerio de Esdras y Nehemías, mientras estaba reconstruyendo la nación, por así decirlo. Tanto los muros de la ciudad como el templo estaban siendo reconstruidos. Pero hablemos un poquito acerca de la literatura de este libro, de los distintivos literarios, de los géneros literarios que caracterizan este libro, para que podamos tener una idea de lo que vamos a encontrar cuando tengamos la oportunidad de leer este libro, ya sea en casa, ya sea acá en la iglesia o en cualquier otro lugar. El escritor de Crónicas, fue usado por el Señor, pero combinó información de otras fuentes. No solamente él tenía una fuente propia, sino que se basó de otras fuentes literarias y de alguna manera dependió de otros textos bíblicos, especialmente del libro de Samuel y del libro de Reyes, y también de algunos relatos del Pentateuco, del libro de Jueces, de Ruth, de los Salmos, de Isaías, Jeremías y Zacarías. Bueno, ahora usted va a decir, Leo, pero ¿cómo el autor va a beber de estas fuentes proféticas si el libro de Crónicas aparece antes de los Salmos y antes de los profetas? Bueno, si usted va a alguna Biblia hebrea o usted estudia acerca del libro de Crónicas, se va a dar cuenta que se estima que hayan sido el último libro que se escribió del Antiguo Testamento. Recuerden que el libro de Crónicas relata toda la historia de la nación de Israel, comenzando con Adán y terminando con su gran rey David y la confirmación del pacto davídico. Pero el escritor de Crónicas bebió de estas fuentes. Algo que por lo general sucede es que las personas que leen el libro de Crónicas dicen, pero esta historia me resulta similar. Ya la he leído antes en el primer libro de Samuel. Bueno, es interesante porque si hacemos una comparación, y ojalá hubiésemos tenido tiempo en esta noche para hacer esta comparación, poner textos de primero de Samuel y textos de primero de Crónicas, y nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud. Primero de Crónicas es bastante parecido a primero de Samuel, y segundo de Crónicas es bastante parecido a segundo de Samuel. Primero de Samuel y primero de Crónicas relatan la historia de David, y segundo de Crónicas y segundo de Samuel relatan la historia de Salomón. Ahora, la diferencia entre primero de Crónicas
y Primero de Samuel es que el autor de Primero de Samuel no encubre los fracasos de David. Intencionalmente el escritor de Primero de Crónicas pasó por alto los fracasos de David y se centró en su reinado y en su vida espiritual y en la confirmación del pacto de Dios con él. Ahora usted va a decir, ¿y no es eso algo extraño, Leo? ¿Cómo es que el escritor de Crónicas decidió encubrir los pecados de David? Hermanos míos, la Biblia no oculta los fracasos de estos grandes hombres de Dios del pasado. Sin embargo, la intención del escritor de Crónicas no era tanto hablar de los fracasos personales de David, sino reconocer el obrar de Dios por medio de la vida de David para confirmar las promesas eternas del pacto que Dios había hecho con él y con su nación. De manera que no era tan importante hablar de los fracasos de David, porque ya habían sido mencionados previamente en Primero de Samuel. La intención original del cronista era animar a una nación que había olvidado las promesas de Dios para ellos. Ellos necesitaban recordar que el pacto que Dios había hecho con su gran rey aún no había concluido y que pronto estaba por consumarse. Es interesante porque el cronista no solamente bebió de estas fuentes ya anteriormente mencionadas, también citó algunas fuentes externas, como vemos en Primero de Crónicas, capítulo 27, versículo 4. Él menciona las crónicas del rey David. Parece que hay otros libros históricos que fueron escritos durante este periodo, de manera que el cronista también revisó estas fuentes. Como vemos en Primero de Crónicas, las crónicas del rey David. También vemos en Primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 1, el libro de los reyes de Israel. Ya sabemos cuál es este libro de los reyes de Israel, porque también aparecen en nuestras Biblias. El cronista también utilizó fuentes proféticas, incluyendo los escritos de Samuel, los escritos de Natán y del profeta Gad, como vemos en Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, aunque también, como ya les dije anteriormente, el cronista citó en su libro citas proféticas, válida la redundancia, de Jeremías, de Isaías y de Zacarías. En cuanto al género literario propio de este libro es un libro, el género literario del libro de Crónicas es histórico narrativo, aunque hace un uso bien especial en las genealogías. Por eso usted estudia los primeros 9 capítulos del libro de Crónicas y usted dice, wow, tantos nombres extraños que ni conozco. Hermanos, es triste decirlo, pero muchas personas que se acercan al libro de Crónicas lo que hacen es pasar por alto estos 9 capítulos. Cuando comienzan a leer estas genealogías y descendencias, y Adán y Abraham, Isaac y todas estas descendencias, dicen, no, ya me cansé de leer tantos nombres, me voy a algo mejor. Pero estas genealogías, como vamos a ver más adelante, tienen un propósito bien especial, de manera que no pueden ser pasadas por alto. Y aunque este libro es puramente narrativo, también fue escrito por razones históricas. De hecho, de ahí que este libro de Crónicas aparece en la colección de libros históricos, como conocemos en nuestras Biblias. Y la intención del cronista no solamente era narrar una gran historia, él también quería dar una historia precisa. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos, como ya les dije, por los documentos históricos que él citó. También lo sabemos por los detalles numéricos y las cronologías exactas que aparecen en este libro.
Él quería dar una historia exacta de la nación de Israel, una historia exacta del obrar de Dios en esta nación para animarles en medio de su crisis personal. Es interesante porque no solamente quería darles una historia exacta de la nación de Israel, sino también una historia exacta del linaje real de David, que sería cumplido en el Mesías prometido. Ahora, es interesante porque Primero de Crónicas, como le dije al principio, es uno de los libros probablemente más ignorados en nuestra Biblia. Hoy escuchaba una frase que me llamaba mucho la atención. Esa Biblia tiene las páginas pegadas. Probablemente muchas de nuestras Biblias tengan en estos libros de Crónica las páginas pegadas. Pero hermanos míos, en estos libros hay pasajes hermosos. Hay detalles históricos de la nación de Israel que no deben ser pasados por alto. Hay perlas preciosas del obrar de Dios en esta nación que necesitamos considerarlas. Pero por cuestiones de tiempo solo voy a mencionar 3 pasajes claves en el primer libro de Crónicas. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 2, Dios le recordó a David acerca de su reinado. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Dios le recuerda a David acerca de su reinado. Otro de los pasajes, y fue el texto que nos fue leído al principio de este servicio, es Primero de Crónicas capítulo 17, específicamente los versículos del 11 al 14, donde Dios reconfirma o Dios asegura el reinado de David. Dios no solamente le recuerda a David su reinado, Dios también confirma su reinado. Miren lo que dice del versículo 11 al versículo 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, refiriéndose a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Muchos eruditos bíblicos consideran este capítulo 17 de Primero de Crónicas la cumbre de la narrativa del cronista. Probablemente el capítulo más importante dentro de la narración, dentro de la historia del escritor de Crónicas. Pero otro pasaje, otro texto bien precioso es el capítulo 29, en los versos del 10 al 13, donde David hace una oración al Señor por las ofrendas que habían sido recogidas para la reconstrucción del templo. Como vemos, Dios le dijo en el capítulo 17 que Él no sería quien reconstruiría el templo, sino que un hijo descendiente de él, en este caso Salomón, sería quien edificaría casa para Dios, en este caso templo para Dios. Pues a partir del capítulo 17, el cronista nos narra la historia de cómo la nación de Israel, bajo el gobierno de David, se involucró en este proceso de la reconstrucción del templo, y diferentes materiales preciosos fueron recogidos y ofrendas, grandes sumas de dinero, de oro, de plata, utensilios fueron recogidos para la reconstrucción del templo, de manera que en el capítulo 29 encontramos esta oración de gratitud de David a Dios por las ofrendas que habían sido recogidas.
Algunos de los personajes claves de este libro que ya conocemos, bueno, David. ¿Quién fue David? Uno de los reyes de Israel y probablemente el rey más importante dentro de la historia de Israel, y quien fuese también ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la línea davídica vino nuestro Señor Jesucristo. Dios lo describió, Dios se refirió a David como un varón conforme a su corazón. Y eso lo vemos en 1 de Crónicas, capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 29, versículo 30, pero específicamente en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dios se refiere a David como alguien conforme a su corazón. Pero también mientras leemos en el libro de Crónicas encontramos un grupo de personas que se llaman los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? Bueno, era un grupo de guerreros, de hombres valientes que estaban dispuestos, estaban comprometidos a luchar por su rey. Y aquí conocemos grandes historias de grandes hombres que acompañaron a David durante su liderazgo y durante estas grandes batallas que fueron libradas bajo su liderazgo. También vemos a Natán. Natán se relaciona, es aquel profeta que fue a amonestar a David en el primer libro de Samuel por su pecado con Betsabé. Pero también se nos menciona acá en 1 de Crónicas. Natán fue el profeta que sirvió como consejero bajo el reinado de David. Pero Natán también fue el hombre de Dios, el profeta de Dios, que le transmitió a David la profecía, válida la redundancia, de que él no sería quien construiría el templo. Como vemos en 1 de Crónicas, capítulo 17, en los versículos del 1 al 15, como fue leído más atrás por nuestro hermano Fernando Villatoro. También escuchamos a Salomón. Salomón es el hijo de David, quien le sucedió en el trono, quien fue rey sobre la nación de Israel, como vemos en 1 de Crónicas, en el capítulo 3, versículo 5, y ahí se relata más adelante hasta el capítulo 29, versículo 28. Habiendo hablado un poco acerca de toda esta gran historia, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo Dios se nos muestra? ¿Cómo el cronista nos muestra a Dios en este libro? ¿Cómo podemos ver a Dios en el primer libro de Crónicas? Bueno, acá les traigo solo 8 referencias de cómo vemos a Dios en este libro de Crónicas. En primer lugar, Dios se nos muestra como un Dios glorioso, y por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en estas citas, pero ahí están proyectadas para ustedes. Como les decía, el cronista nos muestra a Dios como un Dios glorioso. También nos muestra a Dios como un Dios santo, misericordioso, como un Dios poderoso, como un Dios que cumple sus promesas. Y esto era muy importante para esta nación. Recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Recordar que Él es el Dios que provee. Recordar que Dios es uno y que no hay nadie como Él. Y recordar también que Dios es sabio. Cada uno de estos atributos tiene una especial atención para la situación particular e histórica de la nación de Israel. Dios no se había equivocado con ellos. Y aunque habían sufrido en carne propia el juicio de Dios por su desobediencia, la misericordia, la bondad, la santidad y la sabiduría de Dios no podían ser pasadas por alto. Dios no había dejado de ser misericordioso, bondadoso, poderoso, sabio, santo y cumplidor de todas sus promesas. Y esto era un detalle bien importante para esta audiencia a la cual fue escrito este libro. Ahora, el libro de Crónicas aborda diferentes temas, una gran variedad de temas. Si ustedes se involucra en la lectura de este libro y en el estudio de este libro, usted va a notar que aparecen una gran variedad de temas bíblicos en los cuales podemos ser grandemente bendecidos.
Sin embargo, por cuestiones de tiempo, hoy solo abordaremos tres temas importantes en este libro, que son el pueblo de Dios, el rey y el templo, y la bendición y los juicios divinos. Comencemos a examinar cada uno de estos tres temas. En primer lugar, hablemos un poco acerca de cuál era la perspectiva del cronista acerca del pueblo de Dios. Es interesante porque el historiador identificó el pueblo de Dios. Él creía que el pueblo de Dios debía ser considerado como el heredero de todas las promesas del pacto de Dios. No había otro pueblo o otra nación que fuese heredera de estas promesas del pacto de Dios con David. La prominencia de este tema se puede observar a lo largo del libro con la expresión frecuente todo Israel. De manera que el cronista creía que solo Israel y nadie más que esta nación era la heredera de las promesas del pacto. Por un lado, el escritor consideraba que el remanente que había regresado del exilio babilónico era el verdadero pueblo de Dios. Los representantes de las tribus de Judá y de Benjamín, y también los representantes de la tribu de Efraín y Manasés, que habían regresado a la tierra de Israel, desde la perspectiva del cronista, eran el pueblo escogido por Dios, como vemos en 1 de Crónicas, capítulo 9, versículo 3. 1 de Crónicas, capítulo 9, versículo 3. Desde la perspectiva del cronista, las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés eran el pueblo escogido por Dios. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 3. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Él está prestando especial atención a estas tribus de Judá y de Benjamín, porque estas tribus representan al reino del sur. ¿Y qué significa el reino del sur? Bueno, el reino del sur era identificado como la casa del linaje de David y el lugar donde estaba ubicado el templo. De manera que estas tribus tienen una significación bien especial para el cronista y para la narrativa de la historia hebrea. Era en el reino del sur y en la ciudad, en la región de Judá, donde se identificaba el linaje de David y la casa real de la dinastía davídica y el lugar donde fue erigido el templo de Dios. Por otro lado, el cronista considera que la restauración total de la nación de Israel o la restauración de la nación de Israel no estaba completa hasta que todas las tribus regresaran a la tierra de Judá, a la tierra de Israel. Aunque desde su perspectiva el pueblo de Dios era el remanente que había regresado, él consideraba que esta nación no estaba completa hasta que las restantes 10 tribus no regresaran a la tierra de Israel y estuviesen bajo el dominio del rey y cerca de los alrededores del templo. De manera que para el cronista, él enseña que el remanente que regresó del exilio es el pueblo de Dios, pero que ellos confiaban en la restauración total de esta nación. Él tenía la expectativa y la esperanza de que aun cuando un pequeño remanente, 2 tribus, habían regresado, toda la nación iba a ser restaurada cuando estuviesen completas las demás tribus restantes. ¿Pero qué del rey y del templo? Ya sabemos quién es el pueblo de Dios desde la perspectiva del cronista, pero ¿qué del rey y del templo? Recuerden que uno de los propósitos fundamentales por los cuales fue
escrito este libro de Crónicas era para recordarle a la nación de Israel cuáles eran las dos instituciones más importantes que debían ser establecidas a su regreso: la dinastía y el templo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, el libro de Crónicas presenta al pueblo de Dios organizado alrededor de estas dos grandes instituciones: el trono davídico y el templo de Jerusalén. Les dije que íbamos a hablar un poco acerca de las genealogías. ¿Qué de las genealogías que aparecen en los primeros 9 capítulos? ¿Cuál es la importancia de estas genealogías? ¿Por qué aparecen toda esta gran cantidad de nombres y de descendencias y de familias en primero de Crónicas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9? Bueno, todas estas genealogías que encontramos en los primeros 9 capítulos tienen la intención de descubrir, manifestar, revelar todo el linaje David, todo el linaje real de David, todo el linaje de la dinastía de David, y al mismo tiempo tenía la intención de organizar, dar una organización y una descripción del linaje sacerdotal. Si la nación de Israel tenía que restablecer estas dos grandes instituciones y vivir, y su vida tenía que ser desarrollada alrededor de estas dos grandes instituciones, ellos necesitaban recordar cuál era el linaje, tanto el linaje real como el linaje sacerdotal. Por eso es que el historiador dedicó tiempo para describir, puntualizar, registrar estas grandes genealogías que aparecen al principio. Su importancia capital, su intención era describir estas dos grandes linajes: la línea davídica y la línea sacerdotal por medio de Aarón. Ahora, ¿qué en cuanto al rey? ¿Qué en cuanto al rey? Recuerden, la ciudad había sido devastada por las conquistas, ellos habían regresado, la dinastía aún no se había restablecido, pero ¿qué en cuanto al rey en el libro de Crónicas? Bueno, en relación al rey, la línea de David fue escogida por Dios como la dinastía sobre la nación de Israel, como vemos en el capítulo 17 de Primero de Crónicas. De manera que el establecimiento del trono de David demostraba el amor y la bendición divina de Dios con su pueblo. Este recordatorio del cronista demostraba de que Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios iba a cumplir ciertamente sus promesas. El rey que había prometido por medio de David ciertamente reinaría. Y aunque después del exilio la dinastía no fue restablecida, la nación de Israel disfrutó de la venida de este rey que vino por medio de David. Cristo es el Mesías y el hijo de David prometido. ¿Pero qué en cuanto al templo? Bueno, el historiador también se enfoca en descubrir la organización y el linaje de los sacerdotes, porque es el templo donde el nombre y la presencia de Dios residía. De manera que el cronista no solamente les está recordando de que Dios no se ha olvidado de ellos, sino que su presencia también les acompañaría. Recordarles acerca del templo desde la perspectiva del cronista, la restauración total de la nación no puede tener lugar aparte del trono de David y aparte del templo, porque es en el templo y es en el reinado de David donde la vida del pueblo debía ser desarrollada. De manera que ambas instituciones tienen un valor trascendental en este libro y en la vida de la nación de Israel. Ahora, ¿qué del tercer tema? La bendición y el juicio divino. ¿Cómo el cronista muestra estas relaciones? ¿A qué me refiero con bendición y a qué me refiero con juicios divinos? A lo largo del libro de Crónicas, el historiador
describe estas relaciones de obediencia, bendición, y de infidelidad, juicio. Él enfatizó en cada uno de estos libros la manera en la que la nación de Israel podía ser bendecida si obedecían a Dios, o podían sufrir el juicio de Dios si eran infieles, si eran desobedientes a su ley y a sus ordenanzas. En otras palabras, cuando la nación de Israel, cuando el pueblo hebreo obedecía al Señor y se sometía a su ley, Dios guardaba de ello y Dios los bendecía, como vemos en 1 de Crónicas, capítulo 11, en los versículos del 4 al 9, y en el capítulo 14, en los versos del 18 al 14. Pero si ellos desobedecían e iban tras la idolatría, ciertamente sufrirían el juicio de Dios. De manera que ellos necesitaban recordar que si se mantenían obedientes a Dios, la bendición de Dios estaría sobre ellos. Pero si se apartaban tras otros dioses y decidían abandonar la ley de Dios y darle la espalda a Dios, ciertamente juicio iba a caer sobre ellos. Como vemos, la presencia de Dios iba a ser quitada de ellos, como vemos en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Él escribió este libro para demostrarle que tanto el rey como el pueblo no podían vivir a espaldas de Dios. El salmista quería decirles, quería recordarles que ellos necesitaban someterse y vivir en obediencia al Rey de Reyes, a su Dios, al Dios que los había acompañado, porque solo de esta manera serían bendecidos. De lo contrario, retribución y justicia, juicio caería sobre ellos. Y ahí encontramos el relato en 1 de Crónicas, capítulo 10, que nos habla acerca de la muerte de Saúl y de sus hijos. Un rey desobediente con hijos desobedientes sufren el juicio de Dios, la ira de Dios sobre ellos. Él quiere recordarles que Dios va a restaurar la nación, pero esta nación necesitaba mantenerse obediente a la ley de Dios y necesitaban confiar en Él para siempre. Necesitaban depender de Él para siempre. Pero todos conocemos la historia de esta nación. ¿Cómo acabó esta nación de Israel? Dándole la espalda al Mesías prometido. A lo suyo vino, dice el evangelista Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El rey prometido, del linaje de David, de la casa real, vino y ellos decidieron darle la espalda. Un rechazo total al reinado de Cristo como descendiente de David. Ahora, antes de terminar, me gustaría que viésemos a Cristo en 1 de Crónicas. Martín Lutero en cierta ocasión escribió la siguiente frase, y voy a parafrasear para ustedes. Cuando estudio las Escrituras, estudio las Escrituras como si fuese a recoger manzanas. Primero reviso cada rama, luego remuevo el árbol para ver cuántas caen, y posteriormente reviso debajo de cada rama para encontrar a Cristo. ¿Cómo podemos ver a Cristo en 1 de Crónicas? ¿Habla 1 de Crónicas acerca de Cristo o tenemos que esperar al Nuevo Testamento para escuchar acerca de nuestro Salvador? Como ya les he dicho en reiteradas ocasiones, Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios para David. En Él, en su persona y en su obra, se cumple completamente todas las promesas de Dios para la nación de Israel y para David como su rey. De manera que el pacto de Dios con David, que prometía una dinastía eterna, se cumplieron perfectamente en la persona de Cristo, el hijo davídico, el hijo del linaje,
el hijo del linaje de la dinastía davídica, el cumplimiento absoluto del pacto de Dios con David. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa, y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y todos sabemos que estas palabras inicialmente se referían a Salomón, pero en un tiempo extendido hacen referencia al reinado eterno y permanente de Cristo como el descendiente de la dinastía real de David. En él se cumple todas las promesas del pacto davídico. Cristo es el total cumplimiento de todas las promesas en el pacto de David. Y todos sabemos que el cumplimiento absoluto de este pacto davídico vendrá cuando Cristo establezca su reino para siempre con nosotros al final de los tiempos. Jesús nació como el hijo de David. Él es el heredero del pacto davídico, como vemos en Lucas capítulo 1 versículo 32. Cristo cumplió todas las condiciones de la obediencia requerida para pertenecer a la línea de David, como vemos en Romanos capítulo 5 versículo 19. En su resurrección, Cristo se sentó en el trono en el cielo, como vemos en Efesios capítulo 1 versículo 23, de donde Él gobierna, cuida y bendice a su pueblo, como vemos en Efesios capítulo 4 versículos del 7 al 13. Y después de su regreso, nosotros reinaremos con Él en gloria en nuestra patria celestial. Él es el cumplimiento. Él es la restauración total de la nación de Israel. En Él, en Cristo, se cumplen todas las promesas de Dios. Pero ¿saben qué? Aquellos que depositan su fe en Él, confían en Él como su Señor y Salvador, también serán copartícipes de estas promesas. De manera que las bendiciones que Dios prometió para la nación de Israel también son extendidas para aquellos que ponemos nuestra confianza en Cristo. Siendo que Él es el cumplimiento total de todas estas promesas y del pacto davídico, todos los que confiamos en Él también disfrutaremos de estas bendiciones. Él no solamente será rey de Israel, Él también reinará sobre nosotros y nosotros tendremos el privilegio de ser sus súbditos para siempre. No habrá un honor más grande que ser gobernados y liderados por un rey eterno, justo, santo y poderoso, que estará para siempre con nosotros en gloria. A Dios sea la gloria por ese rey. A Dios sea la gloria por ese rey. Este es un bosquejo general del libro y no voy a centrarme ahí. Acá una descripción general del libro de Crónicas. Hermanos míos, el cumplimiento total de este libro es Cristo. Crónicas nos apunta a este glorioso Cristo que se encarnó entre nosotros, que vino a este mundo en forma de Dios para morir, que vino a este mundo siendo Dios y tomó forma humana para morir en la cruz por nosotros. Y una vez resucitado, se sentó a la diestra de Dios, intercede por nosotros y regresará en gloria y estaremos con Él para siempre. Ese es el recuerdo del libro de Crónicas para nosotros. Que el Señor les bendiga. Padre, en esta tarde, en esta noche te damos gracias. Gracias por todas tus bondades y gracias por dejarnos el libro de Crónicas. No solo como un glorioso recordatorio para la nación de Israel,
sino también para nosotros que confiamos en Cristo. Gracias por tus promesas a esta nación, pero gracias también, Señor, porque por medio de la fe disfrutaremos de estas bendiciones conjuntamente con ellos. Cristo, nuestro Rey, reina para siempre, y con Él estaremos en gloria. A ti sea la gloria una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.